Novena Cumbre de las Américas, la primera en la que Estados Unidos es el país anfitrión desde que comenzaron a celebrarse estos encuentros en 1994, tras una convocatoria hecha por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Esta novena versión, que tiene como lema "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo", no ha escapado a la controversia. ¿Por qué? El país organizador dejó por fuera de su invitación a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál fue el argumento? Pues para Washington son países que no respetan la Carta Democrática de las Américas. En resumen, no respetan los valores democráticos a los ojos de Estados Unidos y por lo tanto no son bienvenidos. Pese al esfuerzo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para mediar en esta situación, Washington se mantuvo en su posición, razón que llevó a que el mandatario mexicano declinara su invitación. Veamos. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. Así las cosas, México estará representado por Marcelo Ebrard, su canciller. Estados Unidos respetó la decisión del gobierno mexicano. Escuchemos. Nosotros valoramos las opiniones del señor presidente López Obrador. Sin embargo, el tema de las constantes violaciones a los derechos humanos en Cuba en particular, pero también en Nicaragua y Venezuela, es algo que preocupa al señor presidente Joseph Biden. En su momento, Bolivia, Brasil y Argentina también amenazaron con no asistir a la cumbre, pero el presidente brasileño Jair Bolsonaro pronto bajó el tono cuando le ofrecieron tener una reunión privada con el presidente Biden en el marco de la cumbre. Lo mismo sucedió con Alberto Fernández de Argentina, cuando la Casa Rosada recibió una invitación para hacer una visita oficial a Washington para el mes de julio. A esto también hay que sumar que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tampoco asistirá, pero esta vez por razones médicas. El gobierno uruguayo indicó que el mandatario dio positivo para COVID-19 y por lo tanto no podrá asistir a esta cumbre. La controversia desde ya deja un mal sabor de boca sobre las expectativas que hay sobre este encuentro. Es lamentable ver que el evento es noticia por los anuncios de quién va a asistir o quién no va a asistir, sobre todo en un momento en que la región necesita verse unida entre países, mostrar compromisos, liderazgos para hacer frente en conjunto para la recuperación después de la pandemia de COVID-19 que afectó por igual a todos los países. También vale la pena analizar temas como el populismo, el retroceso democrático, la migración, la seguridad y la creciente inseguridad alimentaria que también está afectando tanto a América Latina. Esto deja entonces a su vez preguntas sobre el estado de las relaciones hemisféricas. ¿Cómo es hoy en día la relación de Estados Unidos con América Latina? ¿Cómo está la región ante la llegada y la presencia, de potencias extrarregionales como por ejemplo China o como por ejemplo Rusia? ¿Cómo está el estado de la democracia, la relación político-ideológica? ¿Hay una agenda común fortalecida? ¿Qué hay de temas transversales, como los mencionaba ahora, la desigualdad, la pobreza, el narcotráfico, que también lo estaba diciendo hace unos minutos? Son muchas las preguntas que quedan sobre la mesa. Por eso hoy en el debate de France 24, una cumbre de las Américas dividida es nuestro tema para analizar. Y para conversar sobre ese tema, saludamos a María Guadalupe González. Ella es profesora asociada del Colegio México. Ella se encuentra en la capital mexicana. Y desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se conecta a esta conversación Mónica Hearst. Ella es profesora en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro y también de la Universidad Torquato Di Tella. Las dos, bienvenidas al programa. Gracias por acompañarnos y también ustedes, nuestros televidentes, hacen parte de esta conversación a través de las redes sociales. Pueden dejar sus comentarios en Facebook, en Instagram y en Twitter.
Pueden ver también nuestra señal a través de nuestro canal en YouTube, nuestra señal en streaming. Nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todas sus preguntas y sus comentarios. Comienzo entonces con María Guadalupe en la Ciudad de México, dándole la bienvenida. Gracias por acompañarnos, María Guadalupe. Y me gusta llamar a esta primera pregunta del debate el punto de partida. Y ese punto de partida pues es precisamente la frase con la que cerraba la introducción. ¿Esta cumbre de las Américas deja en evidencia una América fragmentada? ¿Cuál es su opinión? Por completo. Esta cumbre de las Américas, con toda la controversia que hemos venido viendo en los últimos meses, es básicamente el espejo del estado de la región. No solamente estamos en el momento quizá más bajo de interlocución entre Estados Unidos y América Latina desde los años 90, sino que además también estamos en una situación en la que los presidentes latinoamericanos entre sí tampoco se hablan, tampoco se coordinan. Estamos viendo un momento en el que gran parte de los mecanismos de integración y de concertación política en la región están inoperantes. Vimos hace poco pues, la desaparición de UNASUR y su sustitución por PROSUR. Hay una ideologización de la Organización de los Estados Americanos. Por otro lado, hay también un estancamiento de la Alianza del Pacífico. En fin, la región está más dividida que nunca, fragmentada, y a pesar de que hay mecanismos, instituciones que se encuentran ahí, sí, no hay hasta este momento una voz común, ni siquiera conversaciones con respecto a qué agenda llevar a esta cumbre. Claro. Entonces, realmente esto es lo que estamos viendo, ¿no? Mónica Hirst, en la ciudad de Buenos Aires, también le doy la bienvenida al programa y la pregunta del punto de partida es la misma para las dos. Cumbre de las Américas, una América dividida, fragmentada, ¿cuál es su opinión? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Guadalupe González desde el punto de vista del estado, del momento en que estamos, el momento de fragmentación y diferencias. Pero también creo que es importante entender, digamos, por qué estamos en esta situación con respecto a la cumbre particularmente, en una secuencia ya de situaciones de quiebra, de desasosiego, de desencuentro del propio interamericanismo, ¿no? O sea, la relación de Estados Unidos con la región, que se viene deteriorando, digamos, ya con algún tiempo, pero que esta deterioración, este deterioro se profundizó muchísimo durante el gobierno Trump y de ninguna manera, pero de ninguna manera, el gobierno Biden hizo cualquier tipo de esfuerzo para revertir este deterioro. Entonces, de repente está la cumbre que durante varios meses no sabíamos siquiera si se iba a dar, si realmente iba a ocurrir, porque había tal vacío desde el punto de vista de Washington, y de hecho, digamos, va a seguir habiendo este vacío, porque de Washington a Los Ángeles son casi 5 horas de vuelo. Esta cumbre no llega a Washington. Las sociedades latinoamericanas van a llegar a la cumbre y están activamente llegando, pero el gobierno norteamericano y el gobierno pensado incluso en términos, digamos, no solamente de la Casa Blanca, pero el Congreso también, va a estar apenas presente. Claro, y esto, digamos, no se va a revertir. María Guadalupe, quiero que profundicemos en los factores que han llevado a esta fragmentación. Ya ustedes lo están mencionando, no es solamente para esta cumbre, la fragmentación se viene presentando desde antes. Digamos que esta cumbre como que lo puso sobre la mesa y nos puso a analizar qué es lo que está pasando. Pero ¿a qué se debe esta fragmentación entonces? ¿Ausencia de un liderazgo, una crisis de liderazgo en la región? También desconexión entre el norte y el sur. ¿Es esta la consecuencia de esa desconexión que sembró el gobierno Trump desde Washington hacia la región? ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer? Sí, hay una falta de liderazgo tanto por parte de Estados Unidos hacia la región, que tiene como base sobre todo el estado de
polarización interna y el legado que deja también este regreso al nacionalismo, tanto económico como político, en los Estados Unidos. Recordemos que el legado de Trump es básicamente, recuerden ustedes, su lema era America First. Entonces era ver primero por los Estados Unidos, salirse de todos los sistemas multilaterales y en ese sentido actuar de una manera unilateral y defensiva. Biden trata de darle la vuelta un poquito a esto, pero como hay tal polarización y no tiene, digamos, mayoría completa en el Senado para poder sacar adelante todo su programa, lo cierto es que algunas de las cosas que ha intentado débilmente, pues no han aterrizado. Entonces, del lado de Estados Unidos no hay una oferta, no hay un liderazgo. Estados Unidos tiene la casa en desorden y Estados Unidos están divididos, no saben qué hacer ni qué quieren con América Latina. Por otro lado, del lado latinoamericano, pues ¿qué tenemos? Tenemos una enorme divergencia en términos de coaliciones político-ideológicas en el poder que tienen modelos distintos de desarrollo, perspectivas distintas de lo que debe hacerse para salir adelante. Y ante esta situación, pues también hay poco diálogo interlatinoamericano y tenemos otro grave problema en realidad, y es que los dos países grandes, de alguna forma, tampoco están muy hacia adelante para ejercer un liderazgo. En el caso de Brasil, pues Bolsonaro prácticamente renunció, ¿no?, a un Brasil con una política exterior asertiva. Y del lado de México, en realidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador originalmente había dicho, y lo ha dicho siempre, ¿no?, que la mejor política exterior es la política interna. Y cuando ha buscado cierto liderazgo ha sido muy selectivo y sin, digamos, cierta consistencia de mediano y largo plazo. Entonces tenemos necesariamente una déficit de liderazgo. Entonces, creo que ese es un factor importante. Y vemos que el presidente mexicano se ha mantenido, digamos que en su zona más cómoda, que es haber hecho presencia en Centroamérica, que son sus países más cercanos y donde México tiene mucha influencia, y su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Ha habido una fluida, digamos, relación entre Washington y México en diferentes reuniones por diferentes problemas en común entre ambos países. Paso a preguntarle ahora a Mónica en la ciudad de Buenos Aires. Aparte de estos factores que mencionaba María Guadalupe, ¿cuáles más podemos añadir y qué tanto entra a profundizar esta situación, crisis, si lo podemos llamar así, de liderazgo a nivel regional, la coyuntura que estamos viviendo, países que estamos sacando de una pandemia, reactivando la economía, una guerra en Europa y la presencia y la tensión de China y Rusia a nivel global? Sí, son muchos los factores desanimadores, ¿no es cierto? Por un lado están, digamos, está esta situación específica de la región, está la enorme, digamos, el enorme vacío en el diálogo entre el norte y el sur. Está, digamos, la penuria con que estamos saliendo de la pandemia, ¿no es cierto? Y una penuria con un costo social altísimo, un costo social que parecería en un primer momento que se podría revertir con índices de crecimiento, de recuperación, que podrían, digamos, que parecerían que vendrían con más impulso y ahora los números ya muestran y los indicadores ya muestran que este impulso viene bajando. O sea, la exclusión social en América Latina hoy día llega a nuevos índices y a nuevos números que hacen, digamos, muy difícil que soluciones políticas dentro de un marco democrático pueda realmente, digamos, construirse con bases más sólidas. La representación política enfrenta muchas crisis en la región, bueno, y en Estados Unidos también. Sí. Ahora, además, tenemos la coyuntura de la guerra, ¿no? La guerra producida en Europa, producida a partir de la invasión a Ucrania, el impacto de esta guerra y el tipo de respuesta que el Occidente da a la guerra, que es un aumento extraordinario de presupuesto militar
en todos lados, ¿no? Y obviamente esto significa, digamos, que cuando uno pone más plata y más recursos en este tipo de prioridad, las agendas sociales, económicas propiamente dichas, Sí. salen perjudicadas. Nuestra región es una región postergada por Estados Unidos hace mucho tiempo y esta Sí. guerra solo va a producir más postergación. Claro. Mónica, y además que eran presupuestos de agendas sociales y educativas que ya venían afectados precisamente por la pandemia, porque muchos recursos habían sido destinados para comprar vacunas, para adecuar hospitales, para dar cubrimiento a esta emergencia. Continúo con Mónica para hacer la ronda a la inversa, y usted menciona la relación de Estados Unidos, mencionaba ese distanciamiento que hay de Washington con Latinoamérica. ¿Cómo está la relación de desconexión? ¿Es grave, preocupante esa desconexión que hay entre Washington y América Latina, o existe la posibilidad de empezar a mejorarla a partir de escenarios como, por ejemplo, esta cumbre en la ciudad de Los Ángeles? Bueno, el tema acá es saber cómo se va a recuperar este diálogo, ya no hablo de vínculo. Hay una preocupación geopolítica de Estados Unidos hoy día muy fuerte con respecto a la presencia, económica, política y militar y tecnológica de China. Sabemos muy bien que China es un actor con una creciente relevancia para muchos, yo diría que para casi todos los países de la región, desde el punto de vista de lo que representa como el mercado para las commodities, como lo que representa desde el punto de vista de posibilidades de acceso a tecnología de punta y obviamente desde el punto de vista de las propias inversiones. Si Estados Unidos, encima de la negligencia, la desidia, empieza a percibir esta presencia china como una amenaza a sus intereses y no logra hacer de esta presencia una construcción positiva, una rivalidad competitiva, esto obviamente va a generar nuevas tensiones y va a generar lo que es tan contraproducente, que son nuestras élites utilizando los intereses de Estados Unidos como parte de sus pugnas políticas internas. Claro. María Guadalupe, en Ciudad de México, vemos al presidente Biden actuando de una forma muy, digámoslo, despaciosa en cuanto a las relaciones con América Latina, pero vemos que luego hace unos movimientos rápidos, como por ejemplo esos nuevos acercamientos con La Habana y con Caracas, también en el marco de la coyuntura que se está dando con la guerra en Ucrania y el posicionamiento de Rusia en esos dos países. ¿Qué es lo que impide al presidente Biden actuar un poco más rápido? Tal vez sea ese escenario político, las elecciones de medio término, la amplia bancada republicana en el Congreso que tal vez le frena un poco sus intereses y por eso su política exterior hacia América Latina es como tan errática algunas veces que uno tal vez no la entiende muy claro. Creo que es muy buena la pregunta. Cuando Estados Unidos actúa rápidamente, cuando ve intereses geopolíticos en juego. ¿Qué ocurre en el caso del reacercamiento, el ajuste que pudo haber habido desde el punto de vista pragmático con Cuba o Venezuela vis-a-vis Ucrania? Es precisamente la necesidad, ¿no?, de compensar la posible pérdida de energía que tiene que ver con el tema de la guerra en Europa. Entonces, cuando hay intereses materiales geopolíticos en juego, ¿qué es lo que ocurre? Que el comandante en jefe, que es el presidente de los Estados Unidos, tiene cierta capacidad delegada para actuar relativamente y hay cierto consenso, digamos, o la gente en general tiende a este fenómeno que en Estados Unidos se llama de rally around the flag, ¿no? Es decir, cuando se trata de este tema de guerra, entonces se tiende a dar más un cheque en blanco de corto plazo a los presidentes. Pero en el resto de los temas de la agenda, que básicamente serían las agendas blandas, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con América Latina, temas de desarrollo, etcétera, pues tiende a prevalecer sobre todo muchas veces intereses de política exterior. Y hay temas de la relación de Estados Unidos con América Latina que están secuestrados por temas de política exterior. Y menciono básicamente dos, los que tienen que ver con el tema migratorio, y segundo, lo que tiene que ver con la relación con Cuba por el tema tan importante del voto
en Florida, que va a ser crucial para las elecciones de medio término en noviembre. Entonces, hay temas de la agenda que están secuestrados por la política interna. Esa es una primera cosa. Segundo, además, ya lo mencionaba usted, y me parece muy importante que desde América Latina se entienda y se comprenda la profundidad de la crisis política y del desorden, disfuncionalidad por la cual está atravesando el sistema político de los Estados Unidos. No estamos acostumbrados a ver un Estados Unidos tan desordenado. Hoy está con la casa verdaderamente en desorden. Y tiene que ver, simplemente para dar un indicador, al día de hoy, después de más de un año en el poder, el presidente Biden no ha logrado que el Senado ratifique a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos. No tiene embajadores ratificados en un tercio de las embajadas en el mundo. En América Latina no tiene embajador en Brasil. Hace 4 años que no tiene embajador en Chile. Y todo esto porque está, de alguna manera, los republicanos o por otros intereses dentro mismo del Partido Demócrata, pues no avanzan. Entonces, vemos esta situación de un presidente que está un poco amarrado, además de que también está dividido internamente su administración. El Departamento de Estado está relegado o son, digamos, las instancias de seguridad las que van hacia adelante o la Casa Blanca, Claro. digamos, el Consejo de Seguridad. Entonces, ante esta situación, con un desorden interno, pues va lento y seguirá yendo lento. Sí. Pasemos ahora, ya lo estábamos mencionando, la presencia de China en nuestra región. Ya para muchos países de América Latina, China es su principal socio comercial. Hay muchos países haciendo grandes esfuerzos para concertar agendas para tratados libres de libre comercio. Vemos, por ejemplo, el caso de Uruguay, que está en una negociación con Beijing desde hace ya varios meses, poniendo en riesgo precisamente mucho del marco del Mercosur, pero pues defendiendo sus intereses. Paso a preguntarle a Mónica entonces por la presencia de esas potencias extrarregionales. ¿Qué tanto peso han ganado? ¿Qué tanto teme Estados Unidos? Usted ya daba unos visos de la presencia china acá en términos militares, comerciales y políticos. Sí, yo creo que esto no empezó ayer. Claro. Es como, digamos, es una cosa medio sorprendente como hay una especie de, yo diría, una dramatización de esta presencia que viene creciendo hace 20 años, hace dos décadas que tenemos esta presencia, a partir de lo que uno llamó en su momento el boom de las commodities. Y obviamente, y además sabemos muy bien, ¿no? Yo no soy economista, pero la importancia que fueran, digamos, los altos índices de crecimiento de la economía china para toda la economía mundial. Y especialmente para las economías de lo que uno llama el subglobal. Entonces, digamos, la idea, digamos, la transformación de esta presencia en una amenaza geopolítica es obviamente una construcción política que tendrá, digamos, yo no estoy acá de ninguna manera inocentando lo que viene a ser la gran estrategia china, pero lo que quiero decir es que esto, digamos, ha penetrado ya desde el punto de vista de lo que son los intereses, lo que son la construcción de posibilidades, digamos, de articulación de los países de nuestra región en cadenas de valor. Y esto, digamos, y la vinculación con China es parte hoy día de las posibilidades de dinamismo de nuestras economías. Sí. Yo, digamos, criticaría que la reprimarización de varias de las economías latinoamericanas, incluso la brasilera, han sido muy problemáticas en función de este vínculo. Claro. O sea, yo no estoy acá tratando de defender un desarrollo en relación a otro. Lo que sí creo es que es muy empobrecedor transformar este vínculo con la economía china como una amenaza geopolítica, que es lo que yo no diría todo el gobierno, pero una parte importante de la administración y de la clase política americana
pasó y viene tratando de hacer. Claro, ya vamos pasando un poco más allá de la mitad del programa. María Guadalupe, ¿algo que decir en torno a esta presencia de China en América Latina para luego ya hablar de la agenda común y los temas de democracia en la región? Bueno, a mí me parece que esta es una presencia que es imparable para muchos efectos por el hecho de que en realidad hay una enorme complementariedad entre las economías, sobre todo del sur del continente, y la economía china. Acá de lo que se trata básicamente es de que los países latinoamericanos que tienen esta complementariedad con China, que no es el caso de México, porque México en realidad tiene una relación de competencia con China. Están compitiendo, digamos, por el mercado más importante del mundo, que es el de Estados Unidos. Entonces, ahí hay que ver esas diferencias. La presencia de China no es lo mismo, no significa lo mismo para los países de Centroamérica, del Caribe y México que para los países sudamericanos. Entonces, este es un primer punto, porque en realidad hay mayor complementariedad entre los países norteamericanos, digamos, centroamericanos y caribeños respecto a Estados Unidos, mientras que los países sudamericanos tienen mayor complementariedad con respecto a China. Acá el tema para América Latina es principalmente ver de qué forma no caer en esta trampa de China como el competidor estratégico, porque América Latina no debiera estar en esta tesitura de tener que optar por uno o por otro, sí, porque en realidad, pues América Latina debiera poder optar por aquel inversionista o por aquella tecnología que realmente es la que le da mayores ventajas. Y acá es en donde Estados Unidos en realidad se ha quedado corto en su oferta. Claro. Porque quiere un poquito que nosotros compremos esta idea de que China es un peligro, que ciertamente puede haber peligro en tema ecológico, de reprimarización, etcétera, eso es un hecho. Pero más allá de eso, pues no está, digamos, ofreciendo condiciones, por ejemplo, de comercio. De hecho, ahorita no hay condiciones políticas en Estados Unidos para que se abra un nuevo tratado de libre comercio que quisiera Ecuador o Uruguay con Estados Unidos, porque políticamente son tabú. Claro. Tampoco hay una oferta de grandes inversiones en infraestructura, se habló, pero eso no está ahí. Entonces, Estados Unidos está llegando a la cumbre con las manos vacías y simplemente alertando a los países de América Latina, y viene el lobo, pero sin, digamos, generar ninguna contraparte, ¿no? Claro, pero las necesidades de América Latina los hacen a los países caer ante la seducción de China, sobre todo para el tema de infraestructuras, que es una de las grandes problemáticas en la región. Pasemos a hablar entonces de esa agenda común que hay para los países, por lo menos para la región de América Latina en esta última parte del programa. Muchos temas se vienen tratando desde hace 9 cumbres atrás. Hablamos de temas transversales como la pobreza, la desigualdad, inseguridad, el narcotráfico, que ahora está cogiendo cada vez más fuerza en otros países, como por ejemplo Ecuador. Veíamos los problemas que también están viviendo en Paraguay. Y bueno, países que ya están consolidados en esa industria, digámoslo así, como Colombia, Venezuela y México. Los mismos temas, agendas similares y poca evolución. ¿Por qué no hay un diálogo común para hablar sobre estos temas? ¿Por qué no hay un consenso cuando es un problema que le afecta a todos? Comienzo preguntándole a Mónica. Bueno, el tema acá también es saber consenso entre quiénes, ¿no? Porque si estamos hablando de gobiernos, yo estoy totalmente de acuerdo que hay un vacío del multilateralismo latinoamericano. Y digamos que obviamente es resultado de una dificultad, en fin, de un impulso constructivo de diálogo en los temas que usted mencionó. Pero las sociedades latinoamericanas están muy activas y yo diría, y hemos trabajado en incluso proyectos de encuestas de opiniones públicas, la profesora Guadalupe y yo, en fin, trabajos recientes donde lo que percibimos es que las sociedades latinoamericanas están preocupadas, están interesadas y están informadas sobre la agenda internacional y no piensan de una manera muy diferente cuando tienen que indicar cuáles son los principales problemas, cuáles son los principales socios, cuáles son los principales liderazgos internacionales. Sí. Entonces, digamos, yo diría que
lo que existe más en este momento es un vacío y una brecha, un gap, ¿no? Entre la voz de nuestras sociedades y la capacidad de nuestros gobiernos de realmente vehicular estas voces en una construcción política institucional vertebrada y identifique los intereses comunes y las principales emergencias. Porque acá no es un tema de, obviamente, que la planificación de que el largo plazo es muy importante. Sí, Mónica. Pero nosotros estamos en situaciones de emergencia en algunos casos humanitarias incluso. Claro, pero hace falta esa coordinación, alinear esos programas con esas demandas sociales y esas demandas ciudadanas que hemos visto se han incrementado en los últimos meses o por lo menos en los últimos par de años aquí en América Latina. María Guadalupe, su opinión sobre este tema, la agenda común, ¿por qué nos cuesta tanto fortalecer la región para unificar planes cuando tenemos prácticamente las mismas necesidades? Millones de pobres en nuestra región, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que hay un problema histórico. Y el problema histórico es que, en general, las grandes iniciativas interamericanas se han construido desde Washington hacia el sur y no a la inversa. Y entonces, ya lo decía Mónica, siempre los temas que tienen que ver con las sociedades latinoamericanas quedan relegadas a lo que son los intereses de los Estados Unidos. Este es un momento en ese sentido de oportunidad por varias razones. La primera es que esta es una coyuntura en la cual el tema de desigualdad, de pobreza, de rezago social, de debilidad de los sistemas de salud son problemas compartidos, tanto entre los países de América Latina como con Estados Unidos y Canadá. Tampoco las cosas están bien en este sentido en Estados Unidos y aquí hay cierto eco entre el llamado de la sociedad para poner los temas de desigualdad, los temas sociales en el centro de las agendas, tanto de política interna como de política exterior. Otro asunto que tiene que ver con el hecho de que lo que hace falta es construir narrativas cooperativas. Y pongo un ejemplo en el tema de inseguridad y de narcotráfico. Hasta ahora hemos estado entrampados en todo el paradigma prohibicionista y son estrategias que han fallado una y otra vez porque el prohibicionismo lo que ha hecho es incrementar las ganancias del crimen organizado, que es el que finalmente pues, sigue adelante este mercado. Este es un momento interesante en donde sí podrían empatar los intereses de la administración Biden con los intereses de los países de América Latina para darle un giro distinto a cómo atender el tema de las drogas. Ya la administración Biden ha puesto sobre la mesa la idea de centrarse sobre todo en políticas de prevención y de control, digamos, de reducción de daños, es decir, atacar principalmente el tema del consumo como un problema de salud pública. Entonces, hace falta quien construya esas narrativas cooperativas, ¿no? Y aquí de nuevo volvemos al tema de los liderazgos. Como no hay liderazgos a nivel gubernamental que estén planteando de esta manera más innovadora, pues llegó el momento en el que la sociedad civil se tiene que organizar. Claro. Y es por esta razón, digamos, que nosotras mismas hemos venido trabajando a través de un informe que acabamos de entregar ahora en la Cumbre de las Américas, con la idea de proponer que efectivamente en los siguientes 3 años, que es el año de vigencia de la cumbre, haya solamente un tema y no otro tema más. El tema del combate de la desigualdad y reducir las brechas. Si alineamos todos los esfuerzos en ese sentido, vamos a poder entonces encontrar quizás soluciones técnicas a estos problemas poco a poco. Me queda poco más de un minuto para finalizar el programa. María Guadalupe, Mónica, quiero que hagamos la conclusión del programa. Lo que ustedes creen que va a salir de esta cumbre, siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, qué va a surgir de estas reuniones, pero desde su análisis y del conocimiento que ya han expuesto aquí en el programa, comienzo con Mónica, su conclusión, ¿qué puede salir de esta cumbre?
Yo creo que de la cumbre mismo, muy poco o nada. Esto es un capítulo más de la secuencia de desencuentros y de descompasos interamericanos del sistema interamericano, pero creo también que la vitalidad social que va a aparecer durante esta cumbre va a ser un capital político muy importante, tanto para los Sí, Mónica. decisores como los que piensan Sí. sobre la política internacional de América Latina. María Guadalupe, su conclusión. Yo también creo que va a salir poco de esta cumbre. Algún acuerdo con respecto a cambio climático probablemente, donde hay mayor convergencia. Quizá se ha hablado algo que ha venido manejando el presidente Boris y que ha venido proponiendo, que es un acuerdo para protección de todo el Pacífico. Eso puede suceder, pero son acuerdos muy puntuales. Y Sí. me parece que lo más importante de esta cumbre es que estamos tocando fondo. Y es un llamado de atención. Y en ese sentido doy la bienvenida a todas estas controversias, porque efectivamente hace mucho que hay negligencia y ahora ha quedado claro que de la negligencia solo queda vacío y cenizas. Sí. Nuestras sociedades no se merecen eso. Pues con estas palabras nos quedamos. María Guadalupe y Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en toda América Latina. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales y, por supuesto, con nuestra programación. Siga con nosotros.